Por eso, la velocidad de reacción es función del flujo molar de T y P. Pero P no es variable. Eso significa que yo acá arriba, antes de este sistema, tendría que haber puesto P igual a tanto. A menos que varíe. ¿Puede variar? Sí, claro que puede variar. Porque todo el sistema era función de dos variables independientes de T, P y NI. Bien. ¿Cómo puede variar la presión? Y por el simple hecho de que acá tengo que responderme una pregunta. ¿Acá hay un flujo molar con una flecha? O sea que circula fluido con una velocidad media v porque el régimen es turbulento. ¿Y por qué se mueve el fluido? ¿Cuál es la fuerza impulsora para el flujo de calor? La diferencia de temperatura. ¿Cuál es la fuerza impulsora a la transferencia de masa? La diferencia de concentraciones. En ambos casos debe haber dicho el gradiente de temperatura y el gradiente de concentraciones. Es estrictamente así. ¿Cuál es la fuerza impulsora al flujo fluido? La diferencia de presiones. O sea, si el fluido se mueve, es indefectiblemente porque la presión en el volumen cero es más alta que la presión en el volumen B. Si las dos presiones fueran iguales, el fluido no se mueve. Claro. O sea que diferencia de presiones hay siempre. No. Caída de presión. O sea, no es solamente diferencia de presión. Es una caída. El fluido va de las mayores presiones a las menores presiones indefectiblemente. Esto es, en flujo de calor, si las temperaturas están al revés, el calor fluye al revés. Pero, no, también pasa lo mismo. Es un problema de la entropía. Espontáneamente va a ir de la fuente caliente a la fuente fría. No hemos visto ningún escenario. Mi fe en la segunda ley de la termodinámica, la más importante, es inconmovible. No existe ningún escenario natural en donde espontáneamente el calor fluya de la fuente fría a la fuente caliente sin hacer trabajo. Con la presión pasa lo mismo. El fluido fluye de las mayores presiones a las menores presiones. Caída de presión tiene que haber. Entonces, la caída de presión es un problema de fenómeno de transporte. Es el primero que vimos, diría yo. Pero ya aquí hacer el balance microscópico involucra necesariamente hablar de el esfuerzo de corte. Y el esfuerzo de corte es una magnitud tensorial, no es una magnitud vectorial. Es el problema que plantea el BIRD, o sea, resolver matemáticamente el balance de cantidad de movimiento en ese elemento de volumen involucra conocer un poco de álgebra tensorial y análisis tensorial. Entonces vamos a saltearnos esa parte del BIRD e ir a este reactor de operación tubular, que tenía como característica que el fluido era turbulento. Quiere decir que el régimen del fluido que está dentro de este tubo no es laminar. Si es laminar, no son estas las ecuaciones de balance tampoco. Tendría que haber aplicado otras porque la velocidad no la puedo suponer constante en toda la sección transversal. Entonces, todos los cálculos de la ecuación de continuidad para resolverlo son totalmente distintos, porque tendría que haber acoplado la resolución del balance de cantidad de movimiento, que implica que el perfil de velocidad es parabólico. Si el perfil de velocidad es parabólico, tengo que resolver la ecuación más arriba. Algún día lo haremos, teníamos otras cosas más importantes que hacer, más interesantes. Lo vamos a ver un poco por el motivo por el cual no es ideal el reactor, pero este es un reactor de operación tubular en donde el régimen es turbulento, velocidad constante. Entonces podemos aprovechar eso para hacer el análisis de cantidad de movimiento. ¿Cómo es el análisis de cantidad de movimiento? Como ustedes saben, porque también son expertos.
Para el régimen turbulento, como integrar la ecuación de continuidad que involucra derivadas de un tensor es sumamente complicado, hacemos una aproximación distinta al tema. Decimos que la fuerza aplicada por el fluido, por el fluido a las paredes, es proporcional a una energía cinética por unidad de volumen, a un área característica, y la constante de proporcionalidad se lo denominaba factor de fricción. Este factor de fricción se encontraba que dependía de dos números adimensionales, de la aspereza relativa y del número de Reynolds. La deducción del teorema Pi de Buckingham es del número de Reynolds. Haciendo que el área característica fuera el área lateral del tubo. Transformando la fuerza aplicada como diferencia de presiones por las secciones transversales de los tubos de entrada y salida, y con una energía cinética por unidad de volumen, que era igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, volcando todo eso, todo junto en la expresión, llegábamos a una expresión muy conocida por ustedes, que es la diferencia de presión en función de la longitud, que es función del factor de fricción, que es función del número de Reynolds, y esta expresión que depende de la energía cinética por unidad de volumen, la densidad, la velocidad al cuadrado, el diámetro del tubo, la longitud del tubo. Pero esto era un balance integral entre entrada y salida. Si yo lo hubiera hecho diferencial, entonces esta expresión era simplemente que la derivada de la presión con respecto a la longitud es igual al factor de fricción por 2 veces la densidad sobre el diámetro, lo que está allí. Observen el signo menos. Es caída de presión. A medida que avanza la longitud, la presión disminuye. Es indefectible por el sentido de flujo que le hemos planteado nosotros en las ecuaciones. Tal como está planteado el avance en el volumen, el avance en la longitud, la presión a la entrada tiene que ser mayor que la presión de salida. Así que esta derivada de la presión con respecto a la longitud es negativa. Pero yo no puedo tener longitud, porque yo tengo que tener un sistema de ecuaciones diferenciales coherente. Ya lo vi con el balance de entalpía, el balance de energía. La relación entre longitud y volumen es la sección transversal. Así que yo ahí no la puse, pero esta expresión la tienen que multiplicar a ambos miembros por 1 sobre sección transversal, para que sea la derivada de la presión con respecto al volumen, para tener todas las ecuaciones diferenciales juntas. O bien llevar todas las otras ecuaciones diferenciales a longitud, porque la variable independiente tiene que ser una sola. El factor de fricción depende del número de Reynolds. Ustedes ya tienen la formulita, no es nueva, la hemos usado muchas veces, el factor de fricción. Simplemente que ahora lo vamos a usar en forma diferencial, para incorporarlo al sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces me va a quedar, para describir el reactor de operación tubular, un sistema de NC más 3 ecuaciones diferenciales. Las NC de balance molar, la ecuación de balance de energía del lado del reactor, que me da la temperatura del reactor, la ecuación diferencial del lado calefaccionante, que me da el perfil de temperatura del lado calefaccionante, más esta ecuación diferencial que implica la caída de presión en función de la longitud del lecho. Para tuberías es muy bajo, o sea, si realmente es un tubo a menos que tenga 30 metros de largo, en cuyo caso no lo voy a poder ignorar porque en 30 metros la caída de presión. Y si es gases, con más razón, porque con gases el factor de fricción afecta mucho más. Pero si tengo 1 metro o 5 metros de tubo, y el tubo es más o menos de sección grande, con régimen turbulento, no necesitaría, o sea, no es grande la caída de presión que justifique poner esto, con esta ecuación diferencial. El problema se vuelve más complejo cuando
el reactor es PBR. Porque si el reactor es PBR, entonces en este esquema del reactor tubular, la diferencia era que en su interior no estaba vacío y no circulaba el fluido solo, sino que había un lecho de partículas. Y el lecho de partículas ofrece una resistencia al paso del fluido mucho más alto que un tubo. Entonces no puedo ignorar la caída de presión. El modelo es similar a lo que he planteado recién, o sea que debo agregar simplemente que el factor de fricción para un lecho de partículas, la expresión la van a ver deducida en operaciones unitarias 1, aunque también la vieron en fenómeno de transporte. Depende ahora el factor de fricción en una expresión que se llama ecuación de Ergun. De la ecuación de Ergun lo más crítico es que depende del diámetro de la partícula del lecho y depende de la porosidad del lecho. Y depende, bueno, en cualquier caso, o sea, el número de Reynolds para el lecho de partículas ya está incluido acá. Y en esta ecuación de Ergun yo tenía régimen laminar y turbulento, porque el factor de fricción para el flujo de fluido a través del lecho de partículas no presenta una discontinuidad entre el régimen laminar y el régimen turbulento. La expresión del factor de fricción es continua. Entonces, la expresión de caída de presión para el lecho de partículas es esta. O sea que todo lo que tengo que hacer ahora es incorporar propiedades del lecho de la partícula, como el diámetro de la partícula del lecho, cuál es su porosidad, la fracción de espacio y vacío, la viscosidad y la velocidad lineal del tubo en la tubería de diámetro D. O sea que sale del caudal volumétrico y sale de las relaciones de caudal volumétrico que nosotros hemos visto. Se me va a acabar en menos de un minuto, así que la voy a reiniciar a la sesión y ya me falta muy poco. Tengo hasta las 11 de la noche. Hoy no 6 horas, ¿eh? Bueno, después de recreo. ¿En qué estábamos? Un reactor de operación tubular tenía, por el flujo de fluido, una dependencia de la presión con respecto a la longitud del tubo. Es una caída de presión. La presión en la entrada es mayor que la presión en la salida para que el fluido fluya en el sentido que le hemos fijado nosotros. Lo que pasa es que el balance molar dependía de la velocidad de reacción. La velocidad de reacción dependía de la concentración. Tenía una ley de velocidad. Era todo un escenario para la velocidad de reacción. La transferencia de calor dependía del coeficiente global de transferencia de calor, que a menos que me la haga calcular es un número, variable geométrica, el perímetro, la sección transversal, CP y H, y ustedes adoran calcular la entalpía de un fluido en condiciones cualesquiera. Del lado calefaccionante exactamente lo mismo. O sea que hasta el momento era un poquito de dificultad con respecto a la reacción, y lo de balance de energía, valores comunes. Bien. Buena pregunta. ¿Me están viendo? Sí. Es la hora. Tienes que verme la grabación. Todavía está grabando, sí, todavía está grabando. Entonces, ¿por qué tanto escándalo con la presión? Porque la presión, el factor de fricción, o la ecuación de Ergun, depende de números adimensionales. El número Reynolds. Pero el número Reynolds tenía unidades. Era adimensional. Claro, no lo dije. El resolvedor de ecuaciones diferenciales de MATCAD
no admite unidades. Tengo que darle todo adimensional. O sea que en termodinámica, soy muy esquizofrénico realmente. En termodinámica lo hacíamos todo con unidades, porque al poner las unidades nos dábamos cuenta de dónde estaba el error. Cada vez que aparecía que la unidad era de Tesla, es porque faltaba una temperatura. En integración 3 era todo dimensional, porque el given find no admitía unidades, así que tenía que entrar con las unidades correctas, pero no tenía muchas unidades. Eran todos flujos molares, o entalpía. Fisioquímica, no había mucho que convertir, era un equilibrio de fase, un equilibrio químico, composiciones. Acá tenemos un problema en IRQ. El flujo es flujo molar. Y el número de Reynolds es adimensional en masa. O sea que tengo que calcular la masa sí o sí. Porque si no, no me va a ser adimensional. La viscosidad está en masa. El diámetro lo tengo. Y la densidad no es molar, es másica. O sea que voy a tener que recurrir a sus profundos conocimientos de integración 1. Van a tener que convertir antes y asegurarse de que entraron a dimensional. Vamos a ver algunos trucos para reducir un poco el esfuerzo, porque aparentemente cuesta mucho hacer este problema de cambio de unidades. No sé por qué cuesta tanto hacer el cambio de unidades. Sospecho que por culpa de MATLAB, que la calcula, se las pone uno y ya está. Así que vamos a aprovechar a hacer un mix de decir, bueno, vamos a hacer con unidades, sin unidades. O sea, una expresión tan simple como la presión, en MATLAB no es complicado, hay que ser ordenado. O sea, no hay que ser atolondrado y apresurado. No dejen esa ecuación para resolver los últimos 5 minutos del parcial porque requiere tener mucha tranquilidad para poner los números correctos. Un solo número que nos equivoquemos y la caída de presión me va a dar exactamente al revés. O sea, me dice que no ha caído, o me dice que en 1 centímetro ya se me cayó toda la presión admisible. O sea, porque no puedo tener presiones negativas. Entonces, no puede ser que con 1 centímetro ya mi cálculo de presión con la ecuación de Ergun o con el factor de fricción me dé que en 1 centímetro la presión de salida es negativa. No existe. Entonces, es complicada, es muy simple, pero requiere extremar los cuidados. O sea, pero si tengo que tener cuidado en todas las cosas que usted me dijo, o sea, así parece una pavada, y es una pavada, pero hay que entrar todo dimensional. Es un lío. O sea, eh, a partir de allí, eh, esta expresión simplemente teniendo un poco de cuidado no es tampoco tan problemático para resolverlo. Hemos dicho entonces, y hemos acabado, he terminado. Esto es solamente fisioquímica. No, porque fisioquímica yo di toda la materia en la segunda clase, la regla de fase de Gibbs. En esta no llego a ese extremo, no he dado toda la materia, esto no es todo IRQ, pero sí es todo reactores de operación tubular. O sea que un reactor de operación tubular está descrito por un sistema de ecuaciones diferenciales. No digo el número, porque tengo que ver en cada caso cuál o cuántas aplicar. No necesariamente tengo que poner todo. O sea, acá está el desarrollo completo en donde el caso más general, el del parcial, hay que poner todo. Pero no todos los ejercicios van a tener necesariamente todo. Por eso es que si el reactor razonablemente no tiene cambios en la temperatura, entonces eh,
se lo puede considerar de temperatura constante el reactor de flujo pistón, se fija su temperatura y solamente el balance de masa, el balance molar, describe el reactor. Si no puedo suponer que la temperatura es constante, entonces tengo que suponer que la temperatura es variable, y si la temperatura es variable, tengo que introducir por lo menos la primera ecuación diferencial de la derivada de la temperatura del reactor con respecto al volumen. Y si no puedo suponer temperatura constante del otro lado, entonces me tengo que poner la tercera ecuación diferencial, o sea, NC más 2, y si la caída de presión es importante, voy a tener que poner otra ecuación diferencial más. De transferencia de calor me faltó un tema, porque pensándolo no eran los únicos escenarios de transferencia de calor. He planteado acá el escenario de que fuera isotérmico, lo cual significa que esencialmente la temperatura del reactor no tiene un efecto térmico sensible, entonces la temperatura a lo largo de todo el volumen es constante. Si la temperatura a lo largo del volumen del reactor es constante, se fija la temperatura. Después dije, ¿qué pasa si hay intercambio de calor? Si hay intercambio de calor, pongo la ecuación de la derivada de temperatura. Pero había un escenario más. ¿Qué pasa si no hay flujo de calor? Si no hay flujo de calor, ¿el sistema es isotérmico? No. Si no hay flujo de calor, Q no está. Esta Q no está. Si esta Q no está, vale 0. Si esa Q vale 0, este término vale 0. Pero no hace 0 todo lo demás. Eso es lo que no vale 0. Si eso vale 0, eso quiere decir que este término de U por P por TA menos T vale 0. Pero no el resto. O sea que el resto da cuenta de la variación de temperatura a lo largo del reactor para cuando no hay flujo de calor. Y si no hay flujo de calor, el sistema recibe un nombre particular. ¿Lo preguntaré? ¿No lo preguntaré? ¿Cuál es el nombre de los equipos donde no hay flujo de calor? No, no lo pregunto. Pero si lo llego a preguntar y no me lo llegan a responder, no voy a poder dormir esta noche. Entonces, quiero dormir esta noche, el sistema es adiabático. O sea, el que sea diabático no quiere decir isotérmico. Si quiere decir adiabático, simplemente no hay flujo de calor, pero esta ecuación sigue estando. O sea, en el sistema de ecuaciones, la derivada de la temperatura con respecto al volumen, no hay transferencia de calor con el fluido calefaccionante, queda menos la sumatoria de los H por los RI dividido la sumatoria del FI por CP. Es la situación normal, en realidad. Nosotros tenemos un natural incentivo a hacerlo diabático, porque es muy simple. Si es adiabático, este tubo, saco el otro lado del doble tubo, reemplazo esto por un aislante, es un tubo con un aislante, un reactor adiabático. Es lo más simple que hay, un tubo con un aislante. Si puedo hacerlo, es lo mejor que hay. Lo que pasa es que hay unos pequeños problemas con algunas reacciones. Algunas tienen la mala tendencia a generar mucho calor. Entonces, como es adiabático y la reacción es muy exotérmica, entonces la temperatura aumenta mucho. Por el otro lado, hay reacciones que son muy endotérmicas, consumen mucha energía para hacerlo. Entonces, si yo lo hago diabático, en 10 centímetros la temperatura se me hizo, por todos los cálculos que hago, menos 400 Kelvin, no, tanto no, en unos 100 Kelvin, con lo cual la reacción se murió. O sea, no avanza ni para atrás ni para adelante, no evoluciona, porque requiere calor. O sea, y a diabático no le da nada de calor, entonces la reacción no evoluciona. O sea que hay un buen conjunto de reacciones que no pueden ser adiabáticas. Un buen conjunto de reacciones no pueden ser adiabáticas. Pero si lo puedo hacer adiabático, lo hago adiabático. Eso ya fue discusión, me ahorro el problema del fluido, me ahorro el problema del coeficiente global de transferencia de calor, que tengo que calcularlo, de Bell-Delaware o cualquier los métodos de estimación. Me ahorro todo eso. Es adiabático.
Eh, si la reacción es exotérmica y no tengo, y es o adiabático, o no tengo suficiente transferencia de calor del lado calefaccionante, que sería en realidad refrigerante, porque la reacción es exotérmica, entonces aún así, o sea, o adiabático, o con poco fluido de refrigeración, la temperatura del reactor puede superar una temperatura máxima admisible. Esa temperatura máxima admisible depende de muchas cosas, depende del material, de la corrosión de los materiales, del tipo de soldadura, cuál es la conformación del reactor, si es carcasa y tubo o doble tubo. Pero existe, siempre todo reactor tiene una temperatura máxima admisible. Si la temperatura, el perfil de temperatura supera en algún punto del largo del reactor esa temperatura máxima admisible, nosotros decimos que hay un punto caliente. Hay un punto caliente. Todo indica de que hasta se lo puede ver, se pone el rojo. Y después de ponerse el rojo tiene una mala práctica que es, se pincha. Y si se pincha, hay un pequeño problema de que sale fluido. Y si sale fluido, también hay una mala costumbre de que ese fluido sea combustible inflamable o explosivo. Entonces la planta explota. Razón por la cual la condición de punto caliente indeseada es el requisito de seguridad de este reactor de operación tubular, el asegurarse que bajo cualquiera circunstancias razonables o determinar bajo qué circunstancias, determinar bajo qué flujos de fluido refrigerante o de conformación de intercambiador de calor, no se va a producir un punto caliente. Esa es la condición de seguridad de este tipo de reactores. Si son endotérmicos, son inherentemente estables. O sea, lo que va a pasar es que mi jefe me va a echar porque no produzco nada, pero no voy a matar gente por no producir nada. Me voy a matar yo mismo porque me van a echar. Sobre todo después de haber estudiado IRQ, sabiendo de que si la reacción endotérmica la tengo que calentar de alguna forma. Eso es lo que vuelve divertido el diseño de estos reactores. Analizar todo esto. Finalizo con un pequeño detalle. El punto caliente no es un pinch. Si ustedes recuerdan, apelo a su profundo conocimiento de tecnología térmica o de fenómeno de transporte, si los dos perfiles de temperatura se tocan, cesa la transferencia de calor. No se pueden tocar los dos perfiles de temperatura. Esa conclusión de fenómeno de transporte o tecnología térmica no se aplica para IRQ, porque no se dijo en su momento de que los fluidos del intercambio de calor no tienen que ser reactivos. Si uno de los fluidos reacciona, entonces puede haber un cruce de temperaturas y puede haber una sección del intercambiador de calor que caliente y una sección del intercambiador de calor que enfríe. No es que esté prohibido el cruce de temperaturas en un reactor de operación tubular. ¿Y qué pasa si es de dos pasos en carcasa? Hay que afectarlo del factor F. O sea, hay que poner F. Como SF de las curvas, el de la R, el de la Q. Si no lo han visto en tecnología térmica, SF. Por suerte no vamos a ver si es varios pasos en tubo. ¿Sí? Pero si es varios pasos en tubo, donde el fluido reactivo, en realidad el tubo es un solo tubo, por más que tenga dos pasos, es un tubo. O sea, mi problema es un problema de carcasa. Y por carcasa normalmente no ponemos la reacción química. Ponemos el fluido calefaccionante y refrigerante. Bueno,